baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Gracias, Pil, por aceptar tomarte un café conmigo. Eres ingeniera del IQS, si no creo. Tienes un camino espectacular personal de ingeniera, coach. Y básicamente, ¿cómo fue tu camino de la ingeniería en el IQS, que es el IQS, a donde estás ahora? El IQS no sé lo que es. Yo hice ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Madrid. Vale, la pues que está en Madrid. Lo inútil que soy. Bueno, es ingeniería superior. Bueno, es que es un detalle sin importancia. Son números. Ya estás con personas. ¿Cómo es este viaje personal? Pues muy largo. Muy largo. Yo estudié ingeniería un poco por descarte. No sabía lo que quería hacer, pero sabía que era buena con números y me gustaba el cálculo, el álgebra. Mi padre era ingeniero industrial, eso influyó mucho. Quería ganarme la vida fácilmente, quería ganar dinero y la ingeniería en ese momento era una garantía, ¿no? El problema es que cuando entré en la ingeniería y me quitaron el cálculo y el dibujo técnico y el álgebra y me empezaron a enseñar circuitos eléctricos y rodamientos, casi me da un ataque de nervios, porque no me interesaba absolutamente nada, ¿no? Entonces llegó un punto que me puse a trabajar para motivarme para terminar, porque es que si no, no era capaz de terminar la carrera, ¿no? Y trabajando me metí en el mundo del SAP, haciendo prácticas. Del mundo del SAP lo llevé hasta donde me pudiese interesar, que era averiguar cómo funcionaba el SAP y averiguar cómo convencer a personas para implantar el SAP. Pero luego todo lo que era las 15.000 pruebas de pon la manzana en el carrito, saca la manzana del carrito, ahora haz la compra de una manzana, luego de 3, eso me aburría enormemente, ¿no? Entonces realmente fue cuando hice el MBA, que hice un Executive MBA en los fines de semana en el Instituto de Empresa, y ahí es donde yo descubrí la asignatura de comportamiento organizacional y me di cuenta de que me encantaba. Me fascinaba y además que yo tenía un criterio que mis compañeros de clase no tenían. Entonces, cuando terminé el máster, propuse a la profesora dar clase. Y milagrosamente me dijeron que sí, porque coincidió que estaban lanzando los MBAs online y les interesó mucho que yo no fuese psicóloga, sino que fuese ingeniero. Porque en esa época yo había entrado a trabajar en una multinacional francesa, en Leroy Merlin, y tenía que estar todo el día haciendo psicología para averiguar qué es lo que realmente teníamos que hacer con los sistemas informáticos. Entonces estaba todo el día en los pasillos de cháchara averiguando cuál era la dinámica de poder en el comité de dirección de España y de Portugal, para luego irme a Lille a averiguar cómo poner mis desarrollos en prioridad frente a toda la dinámica política que había en la división de informática en Lille, ¿no? Entonces era un puesto enormemente político y empecé dando clase y luego dije, pues tendré que estudiar algo porque tenía 31, 32 años, o sea, está muy bien dar clase de instinto, pero tendré que aprender para tener criterio. Y entonces averiguando y preguntando a un montón de gente qué estudio psicología, la conclusión fue no, la psicología se centra mucho en la enfermedad, en la patología, y a ti lo que te interesa es trabajar con gente que está bien, con lo cual la opción fue meterme en coaching y el coaching me fascinó y me encantó. Y de ahí, al poco tiempo, me fui de la empresa donde estaba, me monté por mi cuenta, luego decidí vender mi casa, montar una empresa, levantar capital, una consultora de boutique, y todo lo que podía salir mal salió mal, y 3 años después todo el dinero se había esfumado y lo cerré a la mínima expresión. Me quedé yo un par de años haciendo un coaching muy de boutique, con la excusa de que yo había estado sentada en la silla del CEO, sabía lo que era las decisiones que tenía que tomar el CEO y las presiones que tenía un CEO. Y eso más o menos aguantó hasta que llegó la crisis financiera de Lehman Brothers, que me mató, porque yo estaba en una posición súper vulnerable. O sea, mi mercado era muy pequeño porque yo iba realmente a primer y segundo nivel de dirección de las grandes empresas que no compran ese tipo de servicios, tienen ciclos de venta larguísimos
porque es imposible verlos, porque no tienen tiempo en sus agendas, tienes que verlos para convencerlos de que les vas a poder aportar, y ya cuando se quedaron sin dinero, pues adiós, no había nada que hacer. Entonces ahí decidí cerrar mi casa, metí todo en un guardamuebles y volví a vivir a casa de mis padres con una mano delante y otra detrás y todas las deudas que arrastraba de la empresa que había fracasado, ¿no? Y ahí empezó un proceso que yo he llamado siempre la iniciación del monje tibetano en versión Bridget Jones, que duró 10 años en los que yo seguí estudiando muchísimo, seguí trabajando en las cosas que saliesen, pero fue realmente la entrada en resolver todo lo que habían sido los traumas infantiles que me habían conformado a mí, ¿no? Y que me habían llevado a fracasar estrepitosamente, aun teniendo cualidades importantes para poder tener éxito en el mundo de los negocios, ¿no? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Tengo una pregunta. Yo soy un poy cuñado, ¿eh? Hago preguntas muy mal educadas a veces. Pregunta lo que quieras. Todos nos venden la historia de éxito. Yo he triunfado porque he fracasado 1000 veces, pero fracasar jode mucho. Me dan la moto. No, es horrible, sí, es horrible. ¿Cómo se lleva a fracasar y cómo te rehaces en un país culturalmente donde el fracaso está muy mal visto? Porque levantarse es muy difícil. Pues es que al final te tienes que convencer, bueno, primero tienes que hacer el duelo, o sea, es que no hay otra que atravesar el dolor, entonces el fracaso duele muchísimo. Y cuando digo duele muchísimo, pasas por rabia, pasas por culpa, pasas por dudar de ti, por odiarte a ti mismo, por cuestionar, o sea, todos los colores posibles del dolor emocional. Y una vez que los has pasado, poco a poco te vas dando cuenta de que el éxito es una métrica muy limitada de la vida y que todo el sistema empresarial ahora está montado, bueno, empresarial, social, todo el mundo está orientado hacia la felicidad y el éxito, y entonces eso no te permite explorar quién eres, ni te permite descubrir cuál es el camino que realmente te pide el cuerpo. Entonces, yo según fui dando pasos para salir del camino ingeniero industrial, consultor de SAP, empresario, y luego dentro del mundo del coaching yo me fui saliendo de lo que era el coaching más corporativo, más seguro, más dentro de los parámetros de lo que da seguridad a recursos humanos, y he empezado a hablar de trauma abiertamente como la verdadera semilla de un liderazgo muy superior, ¿no? Entonces, todo eso son pasos que vas dando en los que cada vez te encuentras en una encrucijada o en una división de caminos donde haces lo que quieren los demás que hagas y eso a lo mejor te da éxito antes o después, o haces lo que tú sientes que quieres hacer. Venga lo que venga, ¿no? Entonces, si estás pendiente del éxito, acabas traicionándote a ti mismo. Y yo lo que he aprendido es que además a mi alrededor a tanta gente que tenía éxito y que era estúpida, nepotista, se estaba jugando al toma y daca, o sea, incompetente. Había tan poca relación entre el éxito y la valía de las personas, y había tanta gente haciendo trampas para conseguir el éxito, retenerlo y mantenerlo, que dejó de interesarme. Bueno, leí hace poco un artículo de Daniel Pink, creo que es, sobre el éxito, sobre las buenas personas que provocan cambio, los influencers, que no tienen nada que ver. Pero como ex ingeniera, ¿por qué los KPIs, los cuadros de mando, no pueden reflejar lo que tú decías ahora cuando estabas trabajando en Berlín, que tenías que ir a Lille? Es intangible que al final toda fricción al cambio viene por las personas. Y no es la tecnología, es las personas. ¿Por qué esos KPIs no se pueden reflejar en un cuadro de mando? En plan, lo estamos haciendo mal, no porque vayamos mal en venta, tengamos malos stocks, la logística vaya mal, el ciclo sea malo, no. Las personas no están bien. Ese KPI porque no existe, no interesa, no vale la pena. A ver, yo pienso, después de todo lo que yo he vivido y he visto y veo a diario,
que los KPIs reflejan las prioridades de la cultura actual. Y la cultura actual es dinero, 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 dinero. ¿Por qué estamos todo el rato persiguiendo el dinero cuando todos sabemos que el dinero no es nada? Porque el dinero hoy vale algo y mañana no vale nada y de repente aquí hay una crisis eléctrica o una crisis energética o una pandemia y de repente todo el dinero que pensabas que tenías ya no lo tienes. O sea, el dinero es una ilusión. Pero perseguimos ilusiones a nivel sociedad y a nivel de las empresas porque estamos escapándonos de los traumas que todos llevamos dentro. Esa es la respuesta más corta. Y aquí vamos. Entonces, todas las empresas están llenas de personas con traumas y el problema del trauma es que lo primero que haces cuando sufres un trauma es escaparte de él durante décadas. Uh-huh. Y solamente cuando te das cuenta de que no tienes escapatoria es cuando acabas enfrentándolo. Eso es que es matemático, es instintivo, es pura biología. Y si llegas. Claro, entonces, a ver, yo he sucumbido a esa misma regla, ¿eh? Yo no me pongo a mirar realmente qué me ha pasado hasta que ya no me puedo endeudar más, no puedo montar más empresas, no puedo montar más chiringuitos, ya no me queda ninguna salida, estoy en un callejón y entonces es cuando digo, pues vale, pues vamos a entrar ahí, ¿no? Pero sin entender lo que me estaba pasando. Entonces, claro, pues eso es exactamente lo que está pasando en todas las empresas. Entonces, la gente crece en una familia imperfecta que viene de una larga línea de generaciones que han sufrido cosas terribles. Cada generación ha sido incapaz de completar el duelo porque no había tiempo, no había recursos, porque había que comer y había que trabajar y había que parir un montón de hijos que luego la mitad se morían y había que sacarlos adelante. Y entonces la gente, o sea, si llegaba a vieja era de milagro. Y entonces todos esos traumas sin resolver se van pasando a las generaciones siguientes. Es una cosa instintiva, ¿no? Entonces tú naces en una familia con todo un histórico de cosas terribles, eso te cae todo encima y eso te conforma una personalidad. Entonces luego tú te haces mayor y ¿dónde acabas trabajando? En un sitio que se parece muchísimo al sitio del que vienes. Entonces tú eliges empresas que te van a repetir las mismas dinámicas que has vivido en casa. Y entonces en esa empresa se junta un montón de gente, cada uno con su mochila de traumas sin resolver, y entre todos conforman unas dinámicas que no miran los KPIs de bienestar emocional de las personas, sino que huyen de esos KPIs, porque si midiesen esos KPIs iban a ser tan malos, y luego cómo lo iban a arreglar, porque el bienestar emocional no se arregla con planes de acción. Ni con una consultora. Esto también es verdad. No, te doy parte de razón. Yo esto he explicado antes de empezar. Yo estoy de psicología, lo dejé por una serie de cosas y me fui a una empresa tecnológica para evitar lidiar con sentimientos y emociones. Y ahora me he dado cuenta ya, cuando no peino canas, pero casi, que es donde tengo que estar. Y ahora como entrenador de niños pequeños que dices, ves a las generaciones que vienen y hostia, se me parte el alma porque ves niños que dices, hostia, lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal. ¿Cómo ayudamos a la gente pequeña? Porque al final todo parte de un principio que es los padres te quieren mucho, pero cometen errores. Y no estoy hablando de errores de mi padre me viola, que eso ya es un error, eso es un delito. No, eso ya estamos son situaciones más extremas, pero sí, que no hace falta que tu padre te viole para tener traumas, porque... Sí, correcto, por eso me refiero. Hay cosas que son no traumas, son delitos. O sea, es un delito, y otras son traumas de, pues mi padre me decía nunca te quiero, o pijadas de este estilo. ¿Cómo hacemos para evitar que esto pase? Porque va a pasar, y si pasa, ¿cómo desde fuera se puede dar un refuerzo para que este niño no tenga este trauma? O que él siga con esta carencia de no saber lo que es que te quieran o querer o saber comunicarse. Mira, yo nunca trabajo con niños porque los problemas de los niños vienen de sus padres. Entonces, si me llega un niño con problemas, yo lo que pido es trabajar con los padres. Que el niño está separado de los padres y tiene un entorno conmigo en el que se encuentra bien, yo puedo generar un entorno sanador para ese niño, pero yo no puedo resolver las dinámicas de su familia. Como padres, que asumimos que todos los padres quieren a sus hijos la cosa más importante del mundo, ¿cómo somos conscientes de los errores que estamos introduciendo a la educación que generan traumas? Haciendo tu propio trabajo personal.
Hay un tema que es, y yo esto lo hablo mucho con todos los clientes, cuando empiezan a entender, todo lo que me está saliendo mal en mi empresa o en mi negocio tiene que ver con cosas que pasaron cuando yo era pequeño en mi casa, su primer pensamiento es, oh, ¿qué culpa tengo de lo que puedo estar yo haciendo mal en la vida de mi hijo? No quiero traumatizar a mi hijo. Y la respuesta ahí siempre es, mira, no te corresponde evitarle los traumas a tu hijo. No es tu labor, no es tu función. Tu función es estar a su lado para ayudarle a resolver las cosas cuando te pida ayuda. Y para estar a su lado sin interferir, tú tienes que resolver primero tus traumas. Entonces, no se trata de evitarle, porque además el trauma es una experiencia muy difícil que tarda décadas en resolverse, pero también es un entrenamiento maravilloso. Es como un poder de superhéroe, es que no lo miramos bien, es como el veneno de la araña que te convierte en Superman. Entonces, tenemos un discurso de que el trauma es un drama y es un horror y hay que evitarlo. Pues no, porque el trauma es un horror, pero cuando lo superas te da unas cualidades y unas capacidades que los demás no tienen. Y aunque no lo hayas superado, la mayoría de tus cualidades y capacidades envidiables en la industria actual, tu disciplina, tu capacidad de, pues mira, un Rafa Nadal, o sea, tú no construyes a un Rafa Nadal sin traumas infantiles, porque mira la atención obsesiva y todo lo que hacía con las botellas de agua y todo eso que hacía, esas cosas raras que hacía antes de ponerse a jugar, todo eso te está enseñando que ahí había un trauma que resolver. Entonces, sin ese trauma, él no hubiese estado tan obsesionado con encontrar las formas de jugar al tenis mejor que nadie. Entonces, los traumas nos obligan, precisamente porque de niños nos encontramos con un obstáculo, ese obstáculo nos obliga a pensar mucho más que los niños que no se encuentran con ese obstáculo. A pensar, a planificar, a ver pensamiento estratégico, persistencia, diligencia, a comunicar mejor. La gente súper carismática es gente que no recibía atención de sus padres. Y como sus padres no le hacían ni caso, tenía que convertirse en alguien magnéticamente irresistible para llamar la atención. Que sabe jugar con la voz, que sabe poner caritas, que sabe siempre inventarse un truco nuevo. Mira Pedro Sánchez, es increíble. O sea, se saca unos conejos de la chistera impresionantes, pero siempre está buscando que le digan lo bueno que es. Entonces eso ya te dice que él viene de un trauma en el que no le prestaron toda la atención, validación y amor que él necesitaba como cachorro humano. Que no quiere decir que le maltratasen para nada. Quiere decir que los padres estaban distraídos con otras cosas, que a lo mejor tuvieron sentimientos encontrados con respecto al embarazo, con respecto a la dureza de ser padre, porque ser padre es una exigencia brutal, ¿no? Entonces, no hay que evitarle los traumas a la gente. Los traumas son oportunidades de grandeza, son oportunidades de desarrollar habilidades que no te has imaginado, ¿no? Y además son una lealtad mamífera instintiva. O sea, elegimos cargar con el trauma de la familia por amor a la familia. Nadie nos puede impedir que hagamos ese sacrificio por las personas a las que más queremos, que son las que nos han dado la vida. Entonces, intervenir desde fuera sin entender eso ya es colocarte mal y ponerte en un sitio en el que vas a conseguir muy poco resultado. Es lo que les pasa a muchos psicólogos infantiles o a muchos trabajadores sociales. Dentro de lo que hay que distinguir, o sea, una cosa es controlar un entorno muy perjudicial para el niño, poner unos controles que permitan que ese niño tenga una opción de vivir bien o vivir o más o menos reponerse cuando las situaciones son muy extremas. Pero hay muchas situaciones que no llegan nunca a un psicólogo o a un trabajador social en el que el niño lo está pasando mal, pero ese pasarlo mal forma parte de su vida, de su destino. Y hay que saber cómo ayudar sin interferir. Entonces, los traumas son procesos de mejora personal que hay que gestionar porque van a aparecer siempre traumas. Es muy difícil que no aparezcan. La cultura actual por mi hijo mato, de que imitamos todo sufrimiento de los niños, también genera traumas, entonces. Es que la cultura actual de por mi niño mato es una cultura que está muy traumatizada y que le está enseñando al niño que la violencia se justifica y es válida.
No, me refiero en el sentido del niño mato, es que si mi niño quiere una PlayStation, tiene una PlayStation, que si quiere jugar todo el día, quiere jugar todo el día, mi hijo es el mejor y lo suspendes porque tienes manía. Envolverlo en una burbuja, ¿esto es un trauma per se o...? Esa es la forma en la que pasamos el trauma a la generación siguiente. Y ojo que lo hacemos por amor, ¿eh? Lo hacemos por amor. Quiero tanto a mi niño que no quiero que sufra. Pero empiezo a controlar lo que le pasa a mi niño, lo que le llega a mi niño y lo que no le llega. Y en esa estrategia de control, controlo también a mi niño. Y entonces le quito los comportamientos que no me gustan y lo convierto en algo que realmente no es, pero que él finge ser para conseguir mi atención. Entonces, el único camino que hay para poner freno a los males que vamos viendo en las generaciones futuras es trabajar nosotros nuestros traumas, porque en la medida en la que tú vas resolviendo tus temas y te vas dando cuenta de que no, es que le compras la PlayStation al niño para quitarte la culpa. Y entonces lo vuelves adicto a comprar cosas materiales porque es la única manera en la que tú sabes dejar de sentir culpa. Y lo metes en un juego en el que él participa en que tú no te sientas culpable. Lo has convertido en el padre y ahora tú eres el niño que necesita al padre que se coma la PlayStation o que se meta en el juego de tal para que yo me sienta mejor. Y los niños entran directamente en ese juego porque no tienen capacidad para decir que no tienen capacidad para dar con su consentimiento porque nos necesitan para vivir, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo primero supone un esfuerzo, o sea, cuando estoy metiendo mucho esfuerzo, me estoy gastando mucho dinero, me estoy complicando mucho la vida, ahí estoy haciendo algo, hay un fallo de planteamiento, ¿no? Entonces, dar un paso atrás y empezar a hacer un trabajo de introspección de darme cuenta de lo que siento. Porque yo repito patrones para escaparme de las sensaciones incómodas que hay dentro de mí. Si soy capaz de dejar de repetir esos patrones, empiezo a conectar con esas sensaciones incómodas y es cuando puedo resolver. ¿Y cuánto cuesta conocerse a uno mismo y una vez te conoces, perdonarte y quererte? ¿Cuánto cuesta en dinero? Pues te puede costar lo que tú te quieras gastar. Sí. El coste emocional. ¿Cómo es ese viaje de, hostia, este soy yo? Joder, qué hijo puta que soy. Perdón la expresión. Y me perdono y empiezo a quererme. Este viaje cuesta hacerlo, no en dinero, sino es un proceso difícil a nivel mental. A ver, si fuese fácil, todo el mundo lo haría y yo no tendría trabajo. Entonces, es un proceso muy difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes que atravesar el dolor. Y atravesar el dolor es sentarte y permitir que te lleguen olas de una pena insoportable sin detenerlas y permitir que pasen a través de ti. Y según aprendes a hacer eso, te vas dando cuenta primero que no te rompes. Esto parece una tontería, pero es algo que hay que aprender a hacer. Es lo que aprende un cliente que trabaja conmigo. Mi cliente llega a mí diciendo, me quiero cambiar de trabajo, o quiero ganar más dinero, o quiero ser mejor en esto, o quiero arreglar mi matrimonio, o lo que sea. Y del objetivo que quiere, yo le digo, mira, estás repitiendo una dinámica, estás persiguiendo una zanahoria como un hámster dentro de esta rueda, eso te lo está haciendo tu inconsciente para que no veas todo este cúmulo de dolor que hay dentro de ti, de tu pasado. Entonces, en la medida en la que tú aprendas a ver y procesar esto, esta dinámica no va a hacer falta y vas a dejar de perseguir esta zanahoria, ¿no? Entonces, eso, aprender a resolver este cúmulo de emoción del pasado es un proceso de aprendizaje contraintuitivo. Es totalmente distinto a aprender matemáticas o informática o a un plan de acción. Y tú no controlas los tiempos los controla tu inconsciente. ¿Y de qué dependen los tiempos? De cuánto dolor hay que enfrentar y qué capacidad tienes para tolerar el dolor. Entonces yo suelo hablar de un montón de piscinas olímpicas llenas de lágrimas. Y yo enseño técnicas para aprender a abrir el grifo y que empiece a salir ese dolor. Y luego cuando te empieza a desbordar y te cruza los cables y ya no puedes pensar, tienes que cerrar el grifo para darte tiempo a procesar. Entonces cuando tú empiezas a abrir el grifo y sacar para empezar a limpiar todo ese dolor, te desbordan, salen 3 gotas y te estás subiendo por las paredes, porque no, además culturalmente todo el mundo te va a decir, medícate, no hagas esto, no tal. Entonces tienes que ir en contra de todo lo que te han enseñado y todo lo que te recomienda todo el mundo
para tranquilamente aprender a tolerar ese dolor y no dejar que te cruce los cables. O mejor dicho, no tomar decisiones importantes mientras tienes los cables cruzados porque están atravesándote unas olas de dolor horrorosas. Entonces empiezas siendo capaz de aguantar un caudal muy pequeñito y según va pasando el tiempo y vas atravesando, puedes procesar caudales más grandes. ¿Y cuánto tardas? Te puedes tirar toda la vida. Yo llevo haciendo esto sin parar más de 15 años. Y la verdad es que, bueno, es que han sido todos diferentes y no sé a dónde estoy llegando ahora, pero sí, ya no me duele nada. Tengo pequeñas, o sea, sigo trabajando porque las cosas van saliendo en capas, ¿sabes? Pero le pierdes el miedo al dolor. Te libera finalmente ser visto, porque tú eres la persona que estaba escondiendo el dolor en el armario, pero tú también eres la persona que había sido escondida en el armario. Entonces, más que un acto de perdonar, es un acto de comprender por qué una parte de mí se escondió en un armario, por qué una parte de mí hace cosas que yo calificaría de hijo puta. ¿Por qué es tan mala esta parte de mí? Porque hay una parte de mí que sintió muchísima rabia en un momento dado y no la pudo expresar. Y la rabia era totalmente legítima. Por ejemplo, a un niño pequeño con el que mamá tiene que trabajar todos los días, papá también, pero entonces se queda sin sus padres varias horas al día y su cerebro aún no es capaz de procesar las necesidades. O sea, todavía no es capaz de entender que si no están ahí no es porque no lo quieran, es porque tienen que trabajar. Entonces le entra una rabia asesina. ¿Y qué hace con esa rabia asesina? Pues no la puede expresar porque los necesita para vivir. Entonces se la come. Eso es trauma. El trauma es que se congele la emoción y se quede sepultada. Porque es demasiada emoción para lo que yo puedo tolerar en mi día a día normal. Y entonces el nervio vago dice, pues esto como es demasiado y va a romper los circuitos, lo vamos a congelar y cuando podamos lo resolvemos. Y entonces ahí se va congelando emoción a través de situaciones que no tienen ningún peligro real de muerte, pero que el cuerpo interpreta como demasiado extremas para tolerar, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta mucho trabajo. A veces, sobre todo porque además es súper contraintuitivo, ¿sabes? Tú estás empujando en esta dirección y resulta que lo que hay que hacer es dejar de empujar. Y eso es lo que te hablan en todas las religiones de la rendición, te tienes que rendir. Un tema que también me interesa es, tengo una edad del modelo masculino, es el tipo que calla, aguanta, tira, no llora. ¿Hay una ventaja o desventaja ser hombre o mujer en estos procesos de procesar los traumas del pasado? Yo no lo creo. Primero porque las mujeres suelen tener una facilidad para conectar más con lo emocional, porque además cultural y biológicamente estamos diseñadas para poner mucha atención en el lenguaje no verbal desde muy pequeñas. O sea, muchos de los juegos de las niñas son, vamos a jugar al té con las muñecas y entonces yo voy a aprender a insultarte con una sonrisa en la cara diciéndote que tu muñeca es muy bonita pero se hace pis y claro, qué desastre. Entonces nosotras estamos aprendiendo y desarrollando las armas de esgrima emocional desde que somos muy pequeñas, ¿no? Entonces eso nos da una mayor facilidad para ver las cosas, pero también nos da una falsa sensación de poderío. O sea, nos creemos que sabemos más de lo que sabemos. O sea, nuestro inconsciente nos engaña tanto a nosotras como puede engañar a los chicos que han estado jugando con una pelota inocentemente sin pensar nada más allá. Porque el trauma lo que hace es cegar. Entonces te rompe una parte que tú no sabes arreglar con todos los recursos que tienes, ¿no? Y luego las mujeres entramos mucho en crear un drama paralelo. Entonces tengo ganas de asesinar, tengo ganas de largarme de mi vida y dejarlos a todos tirados porque no aguanto más, pero como no quiero sentir esas ganas, lo que hago es montar una película dramática sobre cómo tú te olvidaste de mi aniversario y cómo el niño no sé qué. Entonces tenemos una capacidad que nos confundimos nosotras en jugar unas pantominas sobreactuadas con emociones que se llaman secundarias, que son emociones que fabricamos para tapar las primarias.
Por otro lado, lo que define la dificultad es cuánto trauma has pasado en tu infancia, cuántas cosas horribles han pasado en tu familia y, por tanto, qué te pasó tu familia sin poderlo evitar, porque en las generaciones anteriores no había acceso a terapia, nadie sabía nada de trauma, la gente sobrevivía sin más, ¿no? Entonces, ahí yo no veo ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, hay hombres que son muy femeninos, que ven muy bien los juegos emocionales también, ¿no? Entonces tienes un poco de todo ahí. No creo que haya ventaja para unos sobre otros. Hablas de traumas familiares. ¿Tú crees en algo que creo que se llama constelaciones familiares, de que las cosas pasan a través de la familia? Vale. Bueno, vamos a ver. Yo creo en algo que se llama constelaciones familiares. No es una religión. Y tampoco es, el problema de las constelaciones familiares es que es un recurso, es una técnica. Es una técnica que es muy poderosa para trabajar con las emociones y con el inconsciente, porque hace representaciones simbólicas. Y nuestra mente inconsciente entiende muchísimo mejor los símbolos que las palabras. Entonces yo suelo comparar una constelación familiar con enseñarle una pelota a mi perro. Si yo le digo al perro que vamos al parque, no me entiende, pero si yo le enseño la pelota, sabe perfectamente a dónde vamos. Entonces, yo suelo explicar que a la gente que llega a trabajar conmigo que no está haciendo nada mal. El problema es que la mente racional es como el jinete y la mente inconsciente es como el caballo. El caballo pesa 500 kilos y el jinete pesa 100. Entonces, estamos intentando obligar a la mente inconsciente a hacer cosas que no quiere hacer y como tiene mucha más fuerza que nosotros, no nos sigue la corriente. Y esa mente inconsciente es un animal mamífero. Entonces, cuando ve una constelación familiar, es como si viese la pelota. Entiende mucho mejor cuál es el problema y cómo hay que arreglarlo que la mente consciente. Y por eso es un recurso muy potente para ayudar a las personas a procesar emociones, a salir de puntos de bloqueo, a entender qué es lo que está fallando. Y no es mágico, el problema es que la gente estudia constelaciones familiares y luego empieza a prometer éxito, abundancia y flores y magia, y hay gente que hace cosas súper mágicas con las constelaciones. O sea, es una herramienta muy etérea que se presta mucho a la fantasía. ¿Vale? Pero yo uso constelaciones familiares todos los días en mi trabajo. Yo he hecho 10 años de formación de constelaciones familiares. Me parece un recurso maravilloso. Es increíble lo que ayuda a las personas porque que yo vea que un tipo tiene un problema con demasiada rabia no tiene ningún valor, porque si él no lo ve, no hay nada que hacer. Lo que el cliente no ve no se puede cambiar. Pero si él hace un juego conmigo, que yo suelo entrar muy despacito, mira, vamos a hacer este juego, no lo vas a entender, te va a parecer rarísimo, no es ni verdad ni mentira, nos va a dar más información, pero esa información no sabemos cómo colocarla ni en el tiempo ni en el espacio. Porque es una dinámica, te está enseñando, es como si pudieses hacer un gráfico de cómo la emoción recurre a tu cerebro. Ahora mismo no tenemos ninguna manera científica de demostrar cómo se expresa la emoción en el cerebro y el cuerpo de una persona. Tenemos diagramas de colores, pero lo que muestran son instantes y cada uno se lo inventa, cada uno lo interpreta como quiere. Pero en una constelación familiar tú estás viendo el movimiento y lo vuelves a ver. Y de repente, es como escuchar una canción, pero ¿cómo me suena este movimiento? No, sí, esto me suena muchísimo. No sé por qué, pero esto me suena. En ese momento en el que tú dices, esto yo lo reconozco, aquí hay algo, tu inconsciente lo ha entendido. La mente racional a lo mejor todavía no sabe de qué va la película, pero el inconsciente lo va a seguir procesando. Entonces, en las semanas siguientes vas a ver cosas en tu realidad, en tus conversaciones, en tu forma en todo, en películas, en tal, que te van a movilizar emociones que estaban tapadas, ¿no? Entonces, es un recurso maravilloso. Lo que pasa es que pues hay un montón de gente que lo vende como una religión fantástica de hadas. Yo no lo uso así y tampoco lo vendo. No, es que yo uso las constelaciones familiares. Bert Hellinger me parece que fue súper visionario, es el que las creó o el que las descubrió. Y yo siempre que estudié a Hellinger, bueno, eso más o menos te he intentado contestar al tema de las constelaciones, no sé si he aclarado o no, pero es un recurso muy interesante y lo que hay que hacer es elegir muy bien al proveedor.
l'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Otra pregunta es, ¿cuánto cuesta comunicarse de una forma significativa con alguien? Poder conectar con él, transmitir emociones, afecto y amor, básicamente. ¿Cómo cuesta? ¿Es difícil? Tenemos nuestro propio parámetro de lo que debe ser, no debe ser. Y hay gente que con toda su buena voluntad están en planos distintos y nunca habrá. ¿Es universal? ¿Cómo lo ves esto? ¿Cuánto cuesta? Depende de cuánto trauma esté aprisionando tu inconsciente, porque el trauma funciona como una armadura. Entonces tú naces y tienes un cuerpo que está totalmente capacitado para comunicar sin esfuerzo, de una manera muy potente, porque estamos diseñados así, ¿vale? O la cara que ponemos, todo. Pero luego nos pasan cosas y esas cosas que nos traumatizan nos generan como armaduras de emoción. La emoción que no expresamos se queda ahí congelada como un trozo que además físicamente lo ves en la arquitectura del cuerpo de las personas. Tú ves a la gente adulta y la gente adulta ya no se pone de pie digamos, en el mejor equilibrio más optimizado, que es la oreja encima del cuello, encima de la cadera, encima de la rodilla y del tobillo, sino que estamos todos medio torcidos. ¿Por qué? Porque nos han pasado cosas que nos han creado rigideces. Entonces, tú ahora de adulto quieres comunicar libremente con alguien y lo que te ocurre es que todas esas armaduras te frenan y hacen que tu energía y tus emociones y tu intención no lleguen a la otra parte. Y la otra parte tiene sus traumas también. Entonces, cuanto más te has limpiado tú de tus cosas, más potente es tu mensaje, más capacidad tienes para conectar con los demás. Y también tienes más comprensión, porque como has superado tus partes, ves lo que le pasa al otro que se bloquea con lo que le estás comunicando. Entonces eres capaz de apartarte cuando esa persona ya no tolera más. Entonces tu capacidad de comunicar mejora mucho en la medida en la que tú retomas o vuelves a conseguir la maestría de tus propios recursos, porque resuelves trauma y entiendes cómo el trauma está bloqueando a otras personas. Y luego ahí tienes que aceptar las batallas que puedes ganar y las que están perdidas. Porque en la comunicación siempre hay un receptor. Entonces, si el receptor no quiere recibir el mensaje, no hay nada que tú puedas hacer. Puedes comunicar divinamente, pero el que recibe el mensaje es el receptor. Y eso es su voluntad la que interviene ahí, ¿no? En la búsqueda que hice hay una parte que hablas de lo salvaje, corazón y tripas como cerebros olvidados. Que es más el tema del inconsciente colectivo, las sensaciones, el sentimiento, dices, esto va por aquí, o conéctamelo con algo para que lo pueda entender, si no te sabe mal. No, a ver, todo lo que te estoy contando tiene que ver con abrazar lo salvaje. Abrazar lo salvaje es dejar de empujar y de hacerlo todo desde la mente racional y consciente y abrazar todos los recursos que nos da el cuerpo, y el cuerpo es un animal salvaje, es un animal mamífero y salvaje, y tiene unas intenciones y unas emociones que no encajan para nada con lo que quiere nuestra mente racional. Entonces, en muchísimas culturas se habla del cerebro que hay en el corazón y del cerebro que hay en las tripas. Muchísimas culturas te enseñan que hay 2 cerebros o 3 cerebros. Y luego en neurociencia han descubierto que hay una concentración de células nerviosas en el corazón y en los intestinos alucinante. Entonces hay una parte de simbología del corazón, tiene que ver, porque además es que tú te llevas bien con una persona o te encuentras haciendo algo que te fascina y te canta el corazón, o sea, tú lo sientes. Bueno, tengo que decir que yo hasta el 2014 no lo sentía. En 2014 empecé a sentir mi corazón, porque estamos en una cultura que nos apaga toda esa conexión con las sensaciones emocionales y corporales. Entonces, abrazar lo salvaje y recuperar la sabiduría
de esos otros cerebros tiene que ver con volver a conectar con las sensaciones corporales y con las emociones y confiar en ellas. No necesariamente seguirlas a ciegas, porque a veces se equivocan, pero sí empezar a incluirlas en la conversación, ¿no? El corazón tiene que ver con todo lo que es la inteligencia social, con quién me junto, por qué me junto, con mis vínculos de familia, con mis raíces, con mi amor por mi país, o sea, lo siento en el corazón. Y las vísceras tienen que ver con todo lo que es supervivencia. Porque además el sistema de reacción a los peligros de vida o muerte, que esto la teoría más aceptada es la teoría polivagal de Stephen Porges, sabemos que el nervio vago está conectado con el intestino, con las vísceras, con el intestino, y que cuando percibe un peligro que no puede negociar socialmente, intenta huir, y ahí activa la rama del nervio que va a los intestinos y a los esfínteres, vacía depósitos para minimizar el peso y huye a todo trapo elevando la adrenalina. Y si ve que no hay huida, pelea. Es capaz de matar si tiene que matar, ¿no? Y eso todo se activa a través del intestino. De hecho, tenemos un montón de problemas intestinales porque es que el intestino es como la piel que tenemos por dentro. La piel que tenemos por fuera nos avisa de los peligros del sistema, pero la piel que tenemos por dentro es ese tubo intestinal que va procesando lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, si nos sentimos en peligro, se va a poner tieso y hay un montón de problemas de salud intestinal que tienen que, y luego el Alzheimer y todo eso es que tiene que ver con que estamos continuamente repitiendo respuestas de exceso de alerta. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo traumas infantiles que se han quedado grabados ahí, ¿no? Sí, y de hecho creo que en el intestino o en el estómago hay tantas o más neuronas que en el cerebro. Lo leí no sé dónde. En el intestino hay muchísima densidad de células nerviosas y hay una conexión entre el intestino, está todo el rato mandando información al cerebro a través del nervio vago. Por eso hay experimentos que quieren cortar el nervio vago para ver si eso ayuda con el Parkinson y cosas así. El nervio vago es un par de nervios que sale de la parte de atrás de la cabeza y lo llaman vago porque divaga un poco por todo el cuerpo, entonces conecta como muchas funciones y es clave en la generación de trauma y en la resolución de trauma, porque es un poco el mecanismo que decide si hay que entrar en trauma o no. Si hay que entrar en reacción de shock. El trauma ocurre cuando el sistema inconsciente, que funciona un poco como una orquesta, pero dirigido un poco por el nervio vago, se encuentra con un peligro. Si ve que puede negociar socialmente con él, pongo cara de guapo, sonrío, tal, para que éste se calme y no me mate, pues activa lo que es la parte emocional, la cara, pulmones, corazón, o sea, toda la parte social. Si ve que eso no va a funcionar, lo siguiente es una huida, que es más económica que una confrontación. Entonces ahí activa la otra rama que va a los intestinos, que va por debajo del diafragma, ¿no? Pero si ve que no hay huida posible, lo que va a hacer es actuar una pelea de vida o muerte, o vive él o vivo yo, ¿no? Y si eso tampoco va a funcionar, y todo esto se evalúa en un segundo, porque nuestro inconsciente está continuamente leyendo el entorno a nuestro alrededor. Tú entras en una habitación y tu inconsciente está mirando dónde están las salidas y qué nivel de peligro me dan cada uno de los tipos que están en esta habitación. ¿Vale? De tal manera que cuando ocurra algo que le mosquee, en un segundo toma la decisión de cómo tiene que reaccionar. Y si no va a funcionar ni la huida ni la pelea, lo que hace es prepararse para una muerte piadosa. Y entonces congela todas las funciones y las emociones que no hacen falta y entra en shock. Y ahí es donde se genera una reacción de trauma. Trauma es me rompo en dos porque congelo una parte de mí para sobrevivir a esta situación. Y entonces, cuando pasa el peligro, descongelo. Entonces, en los animales más pequeños, los opossums, que no sé cómo se dice en español, o las gallinas, pasa el peligro y se levantan y salen corriendo. Nosotros, pues tienen que pasar más cosas. Tenemos que volver a sentirnos en seguridad para que el nervio vago vea que vamos a poder procesar toda la emoción que hay que sacar
y cuando ve que lo vamos a poder hacer, empieza a descongelar cosas. Por eso tú no controlas los tiempos que vas a tardar en resolver los traumas que traes desde tu infancia, porque no sabes en qué momento el nervio vago va a soltar. Y solamente va a soltar cuando instintivamente percibe que tienes las figuras de ayuda que te pueden ayudar a procesarlos, si es que te hacen falta, y que tienes el tiempo y el espacio para procesar. Entonces, por ejemplo, si tú estás trabajando a tope durante 40 años de carrera, tú no estás resolviendo trauma, estás trabajando a tope y todo tu trauma queda ahí. Simplemente estás repitiendo comportamientos compatibles con todos los puntos ciegos o las armaduras que te han dejado el trauma. Entonces, por eso te puedes encontrar con gente con 80 años súper inmadura. ¿Y este tipo cómo puede ser así de infantil? Pues porque no ha resuelto ningún trauma de su infancia, porque no ha hecho otra cosa más que trabajar y ser buen marido y ser buen padre en la medida de lo que ha podido, y ahora de repente está jubilado y se aburre y ahora ya vuelve a ser un niño, vuelve a repetir sus comportamientos, ¿no? Y ya para ir acabando, porque te llevo aquí 1 hora entreteniéndote, me preocupa sobremanera que busquemos respuestas en algoritmos en vez de en personas. ¿Cómo ves la inteligencia artificial usada como coach, terapeuta o pozo de vómitos donde deshago mis problemas y ella me dice cosas? Pues la veo como... He escrito varios artículos sobre esto en LinkedIn, o sea, la inteligencia artificial es como un espejo distorsionado de feria, que nos está sacando muy rápidamente a la superficie todos los traumas que ya llevábamos dentro, ¿no? Entonces es muy adictiva, o sea, es muy embaucadora, es como una sirena, y a cada uno le embauca por sus debilidades, porque está diseñada para retenerte, para retener tu atención, ¿no? Con lo cual, pues muy rápidamente puede llevar a mucha gente a su punto de perder la seguridad, la falsa seguridad que le daba actuar que no tenía traumas. Es como tú puedes fingir que no tienes un montón de monstruos dentro de ti. Puedes fingir todo el rato con toda la gente a tu alrededor, pero en algunos momentos de tu vida esos monstruos están contigo. Con la IA saca los monstruos. Le dice, pero qué bonitos sois, me encantan estos monstruos, como nadie los ha querido nunca. Entonces, como los saca, pues empezamos a ver que fácilmente se lleva a la gente a tirarse por el precipicio, como las sirenas, fácilmente los engaña. Muy rápidamente, y eso es que no lo podemos frenar porque eso está funcionando así, pero a muchos, si no se está obligando a aceptar cuántos monstruos llevamos dentro y que tenemos problemas con esos monstruos. Entonces está sacando a la luz las cosas que ya estaban ahí pero estaban escondidas. Y no creo que sea algo que podamos frenar. Ayer justo ha salido una investigación que han hecho con los principales motores de LLM, Grok, Gemini, no sé qué más, y están todos traumados. Es que bueno, todos... yo creo que hará falta un coach para inteligencias artificiales, hará falta un psicólogo, créeme, yo estoy convencidísimo. Pero eso a mí no me sorprende nada, porque claro, son como niños en manos de padres traumatizados, entonces les hemos programado con los mismos excesos de violencia que hemos usado inconscientemente con nuestros niños. Entonces, la única diferencia es que nos lo pueden decir ahora si se lo preguntamos, ¿no? Mientras que a un niño como el niño todavía no tiene esa capacidad de uso del lenguaje, como que se queda ahí un poco perdida la historia. Pero lo veo como las cosas que pasan en la vida, que no son bonitas y no son deseables, pero que te obligan a despertar. Está aquí, a mí me da miedo este uso. En todo caso, Pino, ya llevo... Pero ahí, escucha, vamos a ver, o sea, ahí lo interesante que cada uno puede hacer es tomar nota de qué es lo que le hace sentir. Lo importante no es lo que esté haciendo la IA, lo importante es el miedo. Porque cuando yo siento miedo, busco a mi alrededor cosas inmediatas que expliquen ese miedo. Y como estoy aquí ahora, pues busco la IA, pero si estoy en otro momento va a ser el que venga un tiburón, y si estoy en otro momento va a ser otra cosa. Y lo importante es que el miedo estaba ahí antes de que ocurriese nada terrible. Entonces, el miedo es algo que mi cuerpo está expresando porque está repitiendo una respuesta del pasado. Si yo enfoco ese miedo y empiezo a trabajar con él, puedo resolver cosas. Entonces, yo creo que la IA a mí personalmente me va a ayudar,
porque va a llevar a muchas personas, sobre todo, yo he visto a toda la generación de empresarios y directivos, están todos obsesionados con la IA. Les está sacando todos los demonios, están histéricos, o sea, es una cosa que a mí me he salido de foros de empresarios y tal, porque están obsesionados con el tema de la IA. Y además como que la tienen que dominar y que tienen que encontrar las oportunidades antes que nadie y que entonces la IA va a quitar el trabajo a todo el mundo, entonces para que no desaparezca y tal. Entonces está alimentando está sacando a la luz todos los monstruos que llevaban dentro todas estas personas, ¿no? Con lo cual yo creo que van a acabarme contratando antes que si yo intento explicarles durante 20, oye, tienes un problema a todos, oye, tienes un tema con esto, pero no lo ven. Entonces la IA se lo está enseñando. Bueno, es el efecto consultor. Si viene a ser consultor y te dice, tienes un problema, te lo crees. Bueno, pues ya está. Va mucho más allá que no, porque la IA no te lo dice. La IA te secuestra emocionalmente y te tiene adicto. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Ahí es donde tú te das cuenta de que me he vuelto un adicto o de que ya no estoy razonando con una persona normal. Entonces ahí es donde vas a buscar ayuda profesional. A mí esto me da mucho respeto, pero bueno, va a llegar. Bueno, ya está. Estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego, nos vamos a quemar, ya está muriendo gente, ya están los adolescentes, sí. Hay malas personas que van a intentar hackear los códigos de la IA para que alguien haga burradas. Y estoy convencidísimo. Bueno, eso ya está, sí. Pero es que eso es el juego de la vida. Es que es horrible, pero en realidad estamos en un mundo lleno de amor y lleno de ausencia de amor. Y entonces toda la gente que tiene los cables cruzados pues está haciendo sus aventuras. Sí, sin más ni menos. En fin. Bueno, lo dicho, muchas gracias por este momento que me has dado. Ha sido muy interesante. Que te vaya bien y nos leemos por LinkedIn. Igual, muy bien, gracias a ti. Hasta ahora. Adiós. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.